Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Voces Inquietas. Primero, quiero agradecerle a las más de 100 personas que se han descargado los primeros 3 episodios a través de www.ideasinquietas.org. Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas y te invito a quedarte escuchando esto que traigo para ti. Durante este episodio vamos a estar conversando sobre las habilidades blandas o interpersonales, un tema del que ya hemos hablado, pero que ahora lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, desde una historia que quiero contarles. Además, manténganse con nosotros, porque más adelante podrán escuchar la primera parte de una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Verónica Ruiz del Viso, que también nos va a contar cómo aprovecha ella estas habilidades en su día a día. Con ustedes, esto es Voces Inquietas. No se aparten. Era un día común y corriente para cualquier persona, menos para Valentina. Valentina ese día se preparó de todas las maneras posibles para la entrevista del que podría ser su próximo trabajo. Dejó su currículum listo, pasó horas eligiendo la ropa correcta para la entrevista y, por supuesto, al irse a dormir, pensó en todas las posibles respuestas de todas las posibles preguntas que le podían hacer. Camila también se preparó. Se levantó temprano, hizo su desayuno y salió a la jornada de entrevistas del campamento en el que siempre quiso ser guía. No tenía ni idea de qué cosas podía preguntarle. Pero es que seguro no era la gran cosa, pensó. Todos los detalles estaban cubiertos, la ropa, el peinado, todo. Hasta los nervios estaban bajo control. O bueno, algo así. Nadie está nunca completamente seguro de cómo le irá en una entrevista de trabajo. Aunque seguro es fácil, ¿no? Más de lo mismo. Las preguntas de siempre: ¿dónde estudiaste? ¿Dónde trabajaste antes? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿En qué área te desarrollaste? ¿Te cambiaron de departamento? Como ya dije, más de lo mismo. Así creía Valentina que iría todo esta vez. No había nada de qué preocuparse, aunque por supuesto los nervios eran incontrolables. Era su primera entrevista después de muchos años de experiencia en la misma compañía, pero trataba de calmarse pensando: es una entrevista como cualquier otra. Aunque un pequeño detalle, pero muy importante, le enseñaría que esto no sería así. Camila, quien también tenía todo cubierto, se encontraría con una gran sorpresa. Camila y Valentina no contaban con que se iban a encontrar con un detalle importantísimo, algo que no sabían que no debían descuidar. En el próximo episodio nos vamos a enterar de qué será. Pero así cierra la primera parte de este cuarto podcast. Pues ahora escucharemos las palabras de Vero Ruiz del Viso sobre nuestro tema central de este episodio, las habilidades blandas. Durante el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Verónica Ruiz del Viso, una venezolana inspiradora que es muy reconocida en Venezuela y en todas las Américas por las marcas institucionales y personales que impulsa, incluyendo la suya, así como también proyectos súper exitosos que ha realizado a lo largo de su trayectoria. Gracias, Vero, por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, gracias a ti, Carlos. Gracias por la invitación a tu podcast. Me gusta que estemos en este formato y este modelo que antes los podcasts pensaban que no habían tenido la pegada necesaria, salvo por ciertas excepciones. Y hoy nos estamos dando cuenta que estamos tan presentes en el celular que cada vez más tratamos todo con el sistema de voz, tanto por asistentes virtuales como, por ejemplo, al movernos ahora con los audífonos inalámbricos, cuando llegamos a casa y nos comunicamos con Alexa. Así que te felicito por retomar el formato de podcast, porque siento y predigo que va a ser cada vez más relevante e importante. Gracias a ti, Vero, por participar. Todo el que conoce a Vero, aunque sea un poco, se sorprende de la cantidad de proyectos que ha impulsado a través de los años, desde tus comienzos, incluso como parte del movimiento estudiantil venezolano, tu trabajo en la revista Ojo, la creación de tu propia agencia creativa en Mashup, también tu perfil como educadora en plataformas como Smart Vimo, pero ahora también tu participación y co-creación en la plataforma de Art Learning. Además de todo, eres mamá. Y todo eso pues me lleva a preguntarte, ¿estaba en tus planes hacer todas estas cosas que estás haciendo o que has hecho, o fueron una suerte como de causalidades que se fueron como alineando en una línea en el tiempo? Bueno, fue una suerte de causalidades más una consecuencia de mi curiosidad y de mi sentido de querer siempre hacer cosas nuevas o de innovación, de plantearme si estamos viviendo en momentos distintos, cómo podemos
repensar las cosas que estamos haciendo, y cuando estás constantemente repensando el status quo de las cosas y estás abierto a los cambios, es probablemente que no te mantengas bajo una misma línea, sino que decidas explorar o reconstruir lo que has construido, o sea, hacer mucho reingeniería de lo que ya has hecho. Entonces yo empecé a trabajar muy joven como consecuencia de la muerte de mi mamá. Okay. Y eso hace que empezara a una edad más temprano en el sector profesional que la mayoría de mis amigas, okay, o de mis amigos en ese momento. Y eso hace que tenga un acumulado de experiencia que pareciera ser mayor y más activo que ciertas personas de mi generación. Claro. Pero también porque no lo decidí, no es que tuve un súper talento, sino más bien viví unas circunstancias muy duras que me hicieron poder trabajar temprano y tratar de explotar mis fortalezas, sobre todo en el área de las comunicaciones, que es donde yo siento que ahí están más fuertes mis habilidades, y ir construyendo un portafolio de experiencia, trabajo, casos, errores, aprendizajes desde una edad temprana. Entonces por eso es que la gente siente que ando como en muchas cosas, pero la verdad es que es por esas dos razones, tanto por mi historia de vida como por mi espíritu creativo y curioso. Claro, y con esa, bueno, primero, gracias por compartir eso con nosotros, y quizás ese como punto de necesidad que te lleva a tomar acción en el campo profesional te hizo también a empezar a emprender desde temprana edad, o bueno, desde temprana edad profesional. Cuéntame qué significó para ti esos primeros proyectos que emprendiste, tanto en el movimiento estudiantil venezolano, en la revista Ojo o en algún otro, durante esa circunscripción de tiempo que estabas iniciando la universidad o estabas en la mitad de la universidad. ¿Qué significó para ti esa etapa de tu vida? Bueno, yo empecé, como te decía, mi mamá falleció cuando yo estaba recién graduada del colegio, prácticamente en mi primer año de la universidad. En ese momento yo estudiaba 2 carreras, estaba estudiando educación y luego había comenzado el semestre de comunicación social, y una vez que yo decido comenzar a trabajar es porque tenía yo escribía desde el colegio. Me habían reforzado mucho mis profesoras de literatura, a quienes debo agradecer. Estudiaba en Caracas, en un colegio de monjas que se llama el Colegio Mater Salvatoris, y tuve la suerte o la fortuna de tener profesoras de literatura y de castellano que reforzaron muy positivamente mis destrezas para la escritura y para la comunicación. Constantemente me decía que escribiera más, que compartiera lo que escribía. Me daban incluso puntos extras por hacer cosas extra en torno a la escritura. Okay. Y cuando yo empecé en la universidad me di cuenta que el colegio me había preparado muy bien en términos de redacción y de comunicación, y que en relación al promedio sí había una diferencia en la calidad de algunos textos o de la manera de consolidar ideas, en traducirlo en un escrito. Entonces por eso empecé desde muy temprano a escribir para otros. Escribía para revistas y gracias a Dios tuve esa curiosidad temprana de querer escribir para otra gente, porque escribiendo para otros, prácticamente regalando mi trabajo, yo les decía: si ustedes necesitan una pasante que haga una entrevista, démenla a mí. Ahí todavía mi mamá estaba viva. Entonces yo comencé a trabajar sin haber perdido a mi mamá y sin ninguna necesidad de trabajar, porque lo hacía por hobby, por curiosa, no porque necesitara el dinero. Y de hecho lo hacía como pasantía, donde no me pagaban nada, pero me brindaban la oportunidad de escribir. Entonces eso me preparó para la muerte de mi mamá. Cuando mi mamá fallece, ya yo había empezado a generar pocos, pero algunos contactos, porque cuando tú trabajas en formatos de entrevistas para medios impresos, en este caso revistas, tú tienes que entrevistar a gente. Claro. Y así como tú me estás diciendo hoy para reunirte conmigo y conocer mi historia de cerca, es una entrevista 1 a 1. Y eso me sirvió a mí para poder conectarme con mucha gente profesional que estaba haciendo cosas. Entonces, para cuando mi mamá fallece, ya yo tenía una red de contactos hechos
para poder tocar la puerta y decirles, mira, mi mamá ya no va a estar, mi papá vive en otro país desde hace muchos años, la situación con la esposa de mi papá era complicada, en ese momento con mi hermano, y era difícil pedir ayudas económicas. En ese sentido, mi mayor ayuda en Venezuela siempre fue mi abuela Gladys, y gracias a la fortaleza de ella decirme, bueno, sí, tus circunstancias cambiaron, yo soy la hermana mayor, o sea, que no era como que iba a haber un hermano por encima de mí donde yo me pudiera apoyar, o sea, tus circunstancias cambiaron y hay que echarle pichón al trabajo, o sea, o hay que trabajar, es lo que viene. Cuando eso era lo que tenía que empezar a hacer para poder mantenerme, para poder seguir estudiando, para poder tener el estilo de vida que yo quería tener, etcétera, tenía que hacerlo a través del trabajo. Ya yo tenía una red de contactos que había empezado a construir gracias a esa inquietud por escribir. Y así es que comienza mi carrera profesional. Bueno, esa inquietud, de hecho, bueno, toda esta plataforma de la que Voces Inquietas es parte, habla del tema de la inquietud y cómo la inquietud nos inclina hacia algo. Y me parece que conectamos muchísimo en ese sentido con lo que es el propósito de Vidas Inquietas y este podcast. Y es la pregunta que quisiera hacerte en adelante. ¿En qué momento se transforma esa necesidad o esa inquietud en el propósito de Vero? O sea, ¿cuándo tú entiendes que en eso en lo que te estás dedicando quieres, digamos, dedicar tu vida en general y sobre eso, si crees que además ha sido un proceso estático o ha sido un proceso que ha venido como actualizándose conforme van sucediendo cosas, un poco eso. Bueno, yo creo que a mí lo que me ha movido, porque tampoco quiero decir como construir una mentira, o sea, no quiero decir como, bueno, yo empecé a comunicar para transformar vidas, o sea, porque sería un cliché y tratar de construir una imagen que no me hace falta construir. Yo considero que es valioso para muchos lo que yo y mi equipo ha logrado construir en el tiempo. Siéndote 100% honesta, yo soy una persona que la verdad es que me ha rescatado la creatividad de momentos dolorosos, de cosas fuertes, de cambios que para mí, yo sé que hay personas que viven en circunstancias más difíciles, pero que para mí fueron difíciles, porque la muerte de una mamá, no importa la situación, es una situación difícil, y sobre todo en una edad temprana, donde tienes tanto por resolver. O sea, a mí me hubiese gustado muchísimo conocer a mi mamá con los ojos de un adulto. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir que yo tuve una conversación con mi mamá de adulto a adulto. Sí, cuando ella comenzó a enfermarse, yo tenía 17 años. Me encantaría. Yo veo amigos que hoy en día tienen 33 años o 25 años y se sientan a hablar con sus papás y siento como que, wow, ¿qué hubiese pasado si hubiese conocido esa versión de mi mamá a mis 25, ¿no? Entonces, la verdad es lo que a mí me rescató tanto de la enfermedad de mi mamá como de millones de otras cosas que para mí son importantes y son claves en mi historia, fue la creatividad, esa curiosidad genuina de contar historias, de hacer cosas distintas, de mirar el mercado y decir, por ejemplo, eso fue lo que me pasó a mis 18. A mis 18 yo me volteo y ya yo escribía en una revista. Y me di cuenta que las revistas en aquel momento que se imprimían para jóvenes, a los jóvenes no les interesaba, no querían leerlas, o no querían comprarlas, o no les importaba acceder a ellas. Y era un canal donde muchas marcas ponían publicidad con la pretensión de alcanzar ese target. Es decir, mis productos se dirigen a un target juvenil, yo les voy a pautar una pauta publicitaria en esta revista para poder tener contacto con esa audiencia. Y yo, que tenía lo mejor de los dos mundos, es decir, estaba joven en un sector profesional, pero todavía estaba en la universidad y realmente era un joven porque era 18, yo sabía que esa plata o ese dinero invertido en publicidad era una inversión perdida por parte de ese anunciante, porque a nadie le importaba a mi alrededor. Y cuando me puse a evaluar los medios impresos que habían para la universidad, me di cuenta que todos trataban de temas como sociales o de cosas que perdían rápidamente vigencia. Como por ejemplo, las revistas antes, tú no sé porque eres menor que yo, pero las revistas antes tenían secciones que tú leías y decían las próximas películas que van a salir van a ser
Jurassic World y esta. Eso a los 3 meses ya no tenía sentido. Claro. Pero esa era la forma antes de redes sociales de comunicar que iba a haber un estreno, una película. Entonces yo me puse a estudiar todas las revistas como eran y me di cuenta que primero muchas cosas ya no tenían sentido si las contrarrestabas con el peso de internet en la vida de los jóvenes como yo de aquel momento. Yo decía, alguien de 18 años, imprimir esto es matar un árbol, esto no tiene sentido imprimir esto. Y lo otro eran los sociales, que eran secciones donde ponían un montón de fotos de la gente y decían, estas personas estuvieron reunidas en esta discoteca celebrando tal. Era un absurdo. Tú coleccionabas en papel a gente que estaba en unas fiestas y un montón de desconocidos. Yo entendía eso. Entonces, esa curiosidad por preguntarme por qué la gente hace las cosas como las hace y el mercado que realmente necesita me llevan a fundar mi primer emprendimiento, que se llamó Revista Ojo, que es un medio impreso, una revista que se distribuía en todas las universidades del país, donde no se colocaban cosas que fueran a perder vigencia y trataban de colocar al joven como protagonista. Entonces, en ese medio impreso tuvieron las primeras entrevistas. La primera entrevista de una banda que ha sido importante en el rock venezolano como La Vida Bohème. La primera entrevista fue con nosotros en la revista Ojo. Entonces, en ese medio impreso pretendíamos ser vitrina de los talentos emergentes. Entonces, la gente tenía una razón por la que acudir al medio impreso. Quería saber en qué estaba la gente que proponía cosas en la literatura, en la fotografía, en la música, en el país. Y ese fue mi primer emprendimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es la creatividad. Cómo la creatividad transforma los mercados como los conocemos, cómo la comunicación la hacemos más eficiente y más efectiva. Y eso me apasiona. Yo soy una apasionada de la comunicación y una apasionada de las ideas, de probar algo nuevo. Tú no tienes idea la emoción que a mí me genera probar algo interesantemente nuevo para ver cómo responde la gente. Y yo creo que eso es suficiente para sentir que vivo con propósito. Bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes, tanto el tema del papel de tu madre en tu vida y cómo eso significó tu trabajo o tu accionar durante esa época, pero también después como el propósito, no desde el punto de vista de comunicacional, sino desde el punto de vista de cómo la creatividad y cómo la inquietud, que varias veces lo has mencionado, te lleva a crear cosas de valor que pueden ser como la agencia, como la revista que primero fundaste, pero también después la agencia que te ha llevado a liderar además unos equipos de alto rendimiento a nivel nacional en Venezuela, pero a nivel también internacional en las Américas y en el mundo. Y desde ese punto de vista quisiera entonces, vamos a volver al tema de la madre más adelante, pero tu tema de manejar equipos, tu tema de liderazgo, tu tema de todo lo que implica, porque no basta, claro, Vero era muy buena escribiendo en su momento cuando estaba en el colegio y después entra en este emprendimiento, pero en el camino te das cuenta que tienes que liderar equipos, que tienes que resolver conflictos, que tienes que hacer un conjunto de cosas, que tienes que ser creativa, que tienes que adaptarte, y eso es lo que ahora se denomina pues este tema de los soft skills, de las habilidades blandas, que también quisiera mencionar. ¿Cómo crees tú que ha sido tu relación con eso, con esas habilidades que no son técnicas, y cuáles crees que hoy en día son como las más importantes que quizás pones en práctica? Bueno, yo siempre digo que nadie te enseña a ser jefe. Okay. O sea, normalmente la gente dentro de las empresas crece hacia cargos más altos por 2 razones. Las más comunes: tiempo en la compañía, es decir, esta persona tiene 3 años en el cargo de coordinador de proyectos, ahora va a pasar a gerente general de proyectos, por ejemplo. Entonces, uno es tiempo y el otro es conocimiento técnico, que va ligado al tiempo también. Si tú tienes 3 años lidiando con un cargo, tú te vuelves en experto en ese departamento, y cuando ya sabes mucho de ese departamento, creces hacia otro donde no sabes tan mucho, pero que para llegar a ese otro nivel tienes que haber comprendido lo que sucede en otras áreas de que colaboran contigo para tener resultados. Pero esas no deberían ser las únicas razones o las únicas cualidades de alguien que va a dirigir un equipo.
¿no? Claro. O sea, cuando tú creces dentro de una compañía o dentro de un equipo, no necesariamente tiene que ser una compañía muy grande, puede ser un equipo político, puede ser un equipo en la universidad como bien estábamos hablando, puede ser un equipo en lo que sea. Cuando tú creces, por estas dos razones, nadie o pocas personas te enseñan a cómo manejar talento humano, a cómo manejar relaciones, y lo que más va a pasar es que te vas a equivocar, eso te lo aseguro, te vas a equivocar, y te vas a equivocar de una manera difícil, que es equivocarte con otros, con gente. Te vas a equivocar porque vas a tener un conflicto que nunca has manejado y vas a dar un feedback de la manera que no era la correcta, vas a dejar de atender algunos casos que sí eran importantes pero que tú no los veías y por tanto no te diste cuenta, vas a tener gente que te va a hacer, que tú vas a confiar en ellos y ellos no necesariamente te van a responder a esa confianza. Va a haber gente que te va a traicionar, va a haber gente que es egoísta y va a pensar en ti, va a haber gente que va a ser incumplida. Te va a tocar manejar el estrés, las entregas de tiempo, ser el que dar la cara, y nada de eso se aprende. Es impresionante que esto no se aprenda ni en el colegio ni en la universidad, sino que se aprende con errores, equivocándose, y con suerte se aprende de tener muy buenos jefes, para los que son muy afortunados y han tenido buenos jefes, o de personas que son muy analíticas, muy introspectivas, y ven a esos jefes que no han sido tan buenos y dicen: yo nunca voy a ser como esta persona. Y por eso que te causaba tristeza o rabia o incomodidad, tú aprendes a ser jefe. Entonces, nuevamente, hablando de habilidades blandas, estoy segura que mucha de la gente que está escuchando el podcast o que está conectado en el live que estamos ahorita en Instagram sabe, si ha tenido jefes o tiene jefes o está en una posición de liderazgo. Yo sé que hay gente que no le gusta la palabra jefe, pero estoy utilizándola para que todo el mundo entienda a qué me refiero, a ser un líder frente a colaboradores para llegar a resultados. Yo creo que esa es la habilidad blanda que más he tenido que aprender en el tiempo, tanto así para llegar a tener un equipo de trabajo de más de 100 personas. Y si me preguntas, yo nunca he sido la misma líder de equipo en todo este tiempo. Yo he cambiado muchísimo, he tenido momentos en los que era más impaciente, he tenido momentos en los que me irritaban cosas que ya no me irritan, he tenido momentos en los que he sido injusta, puede ser, o en los que he sido dura, como también he tenido momentos en los que he sido una persona en la que se ha apoyado mucha gente. Por ejemplo, mi diseñador gráfico de confianza trabaja conmigo desde mis 18 años, desde mi primer proyecto, y yo tengo ahorita 32, y yo he visto a esa persona crecer. Antes hacíamos proyectos para mi universidad, hoy hacemos presentaciones para Universal Studios, los parques en Orlando. Y es increíble contar esto. Hemos trabajado juntos en campañas políticas cuando hicimos las elecciones en la Asamblea Nacional en Venezuela, pero también hemos trabajado con proyectos para marcas de consumo masivo, como por ejemplo distintas marcas con las que nosotros trabajamos. Entonces, yo creo que la habilidad blanda que más me ha tocado trabajar, o la que en el camino ha cambiado más y he tenido que recurrir a ellas, es cómo manejar talento humano, cómo mantener liderazgo para poder seguir trayendo resultados importantes a los emprendimientos que lidero hoy en día. Ha llegado el momento de despedir este episodio. Como en cada podcast, estoy muy contento de haberles podido hablar sobre uno de los temas que más me apasiona y que además siento que es necesario mencionar hoy en día. Definitivamente, las habilidades blandas o sociales son indispensables y todos debemos estar enterados de ellas. No dejen de escucharnos en la próxima entrada de Voces Inquietas, pues traemos la segunda parte de este episodio, con todo lo que esperan escuchar. Tampoco se olviden de suscribirse a este podcast y de estar pendiente de todo lo que viene por ahí. Pueden encontrarme como @carlosvargas93 en todas las redes sociales. Yo soy Carlos Eduardo Vargas y esto fue Voces Inquietas. Gracias por acompañarnos.